Como sabemos, los de Activision han regalado 6 armas legendarias en el juego. Es por eso que hoy te traigo las 6 mejores armas legendarias gratis para partidas igualadas. Desde la DRH con su daño exagerado, pasando por la M4 y su estabilidad, hasta la 117 que derrite a los enemigos. Por supuesto, también te compartiré sus mejores clases para que puedas reventar. ¿Te gustaría saber cuál es el mejor? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión no hablaremos de armas meta, armas que te revientan de una sola bala al pecho, a la cabeza, etcétera, ni nada por el estilo. En este video hablaremos de las armas legendarias gratis que los de Activision han regalado a la comunidad, que por cierto ya no son pocas, son bastantes. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Dicho esto, ahora sí amigos, pasemos a continuar. Lo primero que quiero que sepas es que en este video no voy a concentrarme en los diseños de las armas porque claramente todos tendremos opiniones diferentes. A mí me puede gustar más el AK-47, pero a ti te puede gustar más la CR56 AMAX, por ejemplo, así que olvidémonos de los diseños. Vamos a tomar en cuenta qué tan buenas son para partidas igualadas, así como su daño, cadencia y todos los temas para reventar. La única arma que no tomaré en cuenta para esta lista es la macana, ya que efectivamente esta no es un arma como tal, es un cuerpo a cuerpo. Ahora que sabes la dinámica, vamos directamente a la lista de la peor y a la mejor arma gratis. En el puesto número 6 tenemos a la CR56 AMAX, un arma que llegó en el registro de contenedores y que al día de hoy aún puede conseguirse sin ningún problema. La razón por la cual la pongo en el número 6 es porque esta arma compite directamente con la siguiente que verás en esta lista y claramente pierde, solamente tiene 2 puntos más de cadencia. A la CR56 AMAX se le puede sacar buen provecho jugando de forma táctica, ya que para rushar es un poco complicado porque es un arma lenta. Haciendo full preapuntado sí que se le puede sacar buen provecho para jugar rápido, pero no es tan cómodo porque a larga distancia tiene demasiada dispersión de balas. Lo bueno de todo lo negativo es que esta arma no tiene retroceso, literal es muy poquito y eso hace que impactes la mayor cantidad de balas. En verdad no se mueve nada al disparar. Este es el código y clase de la CR56 AMAX. En el puesto número 5 tenemos a la M4 legendaria. Esta la dieron hace casi 2 años por vincular tu cuenta y jugar unas partidas. Más tarde la volvieron a dar por el cierre de Warzone Mobile y ahora la puedes conseguir solamente juntando fragmentos en el registro de contenedores en la sección de almacén. La M4 legendaria es superior a la CR56 AMAX, tiene la misma estabilidad pero tiene más daño, tiene más movilidad, tiene más precisión y más alcance. En lo único que pierde contra la CR es en la cadencia y solamente por 2 puntos. Así que la M4 simplemente es superior, se siente al estar jugando en partida. La verdad la M4 da mucha confianza, yo la uso de vez en cuando en partidas igualadas y rinde bastante bien, ya que mata de 4 balas como el promedio de los asaltos, es decir, no es ni el mejor, pero tampoco es que sea el peor. Este es el código y clase de la M4. En el puesto número 4 tenemos el AK-47, yo creo que esta arma todo el mundo la recuerda, ya que la más reciente que Activision ha regalado en el registro de contenedores. Yo creo que sabes perfectamente por qué la pongo más adelante de la CR56 AMAX y de la M4, y es que si las anteriores son precisas, esta lo es todavía mucho más. Además la precisión no es lo único en lo que gana, claro que no, también gana en control, es simplemente superior y aunque dije que estéticamente no iba a hablar, la mira sí es importante. La mira del AK-47 es tan pero tan cómoda que te da una ventaja horrible contra las anteriores. Como dato curioso, con esta AK-47 sí se puede rushar, la clase que te traigo está pensada justamente para eso, para enfrentamientos a media distancia. Muy seguramente ya tienes la skin, así que te recomiendo que la pruebes. Este es el código y clase del AK-47. En el puesto número 3 tenemos a la LK24, un arma que llegó exclusivamente para la misión de élite del año 2024. Para poder conseguirse se tenía que conseguir primero 6 medallas de leyenda, llegando a leyenda, consiguiendo 10.000 puntos en leyenda, etc. La LK24 ya es cosa seria, de hecho esta arma ya estuvo un rato en el meta y tú sabes que para que un arma esté en el meta es porque tiene algo bastante bueno. En este caso lo bueno de la LK24 es su daño, bajando 33 al pecho y pegando a la cabeza más de 40 puntos. Lo cual es demasiado alto. Además de su buen daño, esta arma tiene buena precisión, lo que hace que en combinación sea muy buena para ganarle a las armas tops, porque sí, esta arma sin ningún tipo de problema le hace frente a las armas meta. Este es el código y clase de la LK24.
En el puesto número 2 tenemos a la AK-117 mítica, y sí, sé perfectamente que esta no es un arma legendaria, pero tenía que estar en esta lista porque está buenísima. Esta arma se puede conseguir actualmente en el registro de contenedores, aunque sí es un poco tardado ya que se ocupan 500 fragmentos. Obviamente no se compara con las misiones de élite, que son mucho más tardadas para conseguir esas legendarias, pero también lleva su tiempo. El AK-47 no tiene igual de daño que la LK-24, claro que no, es muy inferior, pero tiene algo que también es importante para partidas igualadas, y es la cadencia. Un arma con buen daño y buena precisión es un arma que va a reventar. Un arma con buena cadencia y buena precisión es otra arma que también va a reventar. El AK-117 cumple con lo segundo y revienta rápido. Este es el código y clase del AK-117. Finalmente llegamos al puesto número 1, y este sin lugar a dudas se lo lleva la DRH. Así es, otra arma que los Activision regalaron, pero claro, en las misiones de Elite del 2023. La DRH fue la primera arma legendaria que regalaron en el juego, lo cual mucha gente por eso le tiene aprecio, y no nos imaginábamos que pronto regalarían más y más. La potencia de la DRH simplemente es abismal. De hecho, al día de hoy se considera meta, ya que esta arma te revienta de 3 balas a cualquier parte del cuerpo, y esto es demasiado. A mí la verdad esta arma me da demasiada confianza para rushear, y sé perfectamente que no tiene buena cadencia, pero aún así esta arma su daño compensa absolutamente todo. No me pondré a hablar una biblia de la DRH, creo que todo el mundo la conoce, era el equivalente a la USS-9 que tenemos al día de hoy, pero en conclusión esta arma sigue estando bastante rota. Este es el código y clase de la DRH. Como dije, la lista fue pensada para partidas igualadas, pero si hablamos de diseño te diré mi top 3. En top 1 100% te dejo el AK-117. La verdad su diseño es simplemente superior a las otras legendarias que Activision ha regalado, y tiene demasiado sentido ya que esta no es una legendaria, es un arma mítica. La segunda mejor legendaria que Activision ha regalado para mí es la DRH, simplemente es muy guapa, a pesar de ser la primera le metieron demasiado empeño. A mí la verdad su mirilla me gusta un montón, el efecto de baja de serpiente es brutal. Y mi tercer favorita legendaria gratis sin duda es la CR56 AMAX, ya que los efectos que tiene de música son realmente guapos. Lamentablemente su mirilla no me gusta tanto, prefiero el de la AK-47 que regalaron recientemente. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál arma usas más de las que regalaron. Obviamente en cuanto a diseño tendremos todas opiniones diferentes, me gustaría saber cuál es tu top 3, pero solamente en cuanto a diseño. Gracias por llegar hasta esta parte del video, si llegaste hasta aquí comenta, claro que vi la lista de las armas legendarias gratis, y le daré un corazón a ese comentario. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.